Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de otras vías de la fotosíntesis. Para eso recordamos el ciclo de Calvin, que es básicamente el ciclo clásico de fijación del CO2. Acá tenemos nosotros que la molécula del CO2 se va a unir con la molécula de ribulosa 1,5-bifosfato por participación de la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, o también llamada enzima Rubisco, y precisamente el ciclo de Calvin comprende por eso tres etapas. La primera etapa o fase es la que se denomina fijación del carbono, donde precisamente la ribulosa 1,5-bifosfato se une con el CO2. Luego tenemos la fase 2 o la reducción, en la que van a participar los agentes que van a proporcionar hidrógenos, que en este caso es el NADPH, y se va a reducir precisamente el CO2, es decir, se va a incorporar hidrógeno a la molécula de CO2 para formar una triosa que es el gliceraldehído. En forma fosfatada es gliceraldehído 3-fosfato. Luego viene la tercera fase, que es la fase de regeneración de la ribulosa, en la cual otra vez continúa el ciclo de Calvin para poder fijar una nueva molécula de CO2. Sin embargo, este ciclo de Calvin, que corresponde básicamente a la fotosíntesis clásica, tiene alguna característica que vamos a ver a continuación. ¿Cuál será? Acá lo tenemos. Tenemos nosotros lo siguiente. Acá podemos observar nosotros que además de incorporarse con el CO2, además de incorporarse el CO2 en el ciclo de Calvin, hay una fuga, por decir de esa manera, en la cual también la enzima llamada Rubisco se va a unir con el oxígeno. Y esta unión de la enzima Rubisco, la ribulosa bifosfato carboxilasa, se une con el CO2 para iniciar el ciclo de Calvin, pero también tiene afinidad por el oxígeno. Por eso se llama esta enzima ribulosa bifosfato carboxilasa, porque se une con el CO2, y oxigenasa porque se une con el oxígeno. ¿Y qué pasa cuando la enzima Rubisco se une con el oxígeno? Se lleva a cabo otro ciclo, que es el ciclo de la fotorrespiración, es decir, una respiración en presencia de energía solar. Y acá vemos todo hacia la izquierda del ciclo de Calvin, podemos observar nosotros toda una secuencia de etapas, de pasos, en las cuales básicamente se va a perder CO2. Pero, ¿qué es lo que pasa en el ciclo de Calvin? En el ciclo de Calvin se fija, se gana CO2. ¿Qué pasa en la fotorrespiración? Se pierde CO2. Entonces veamos, en esta salida, en esta fuga de CO2, ¿qué es lo que pasa en la fotorrespiración? Básicamente, no se forma ATP. Al contrario, se usa una molécula de ATP. No se forma gliceraldehído 3-fosfato. Y se pierde carbono que ha sido pagado con energía. En pocas palabras, podemos decir entonces que la fotorrespiración no es rentable para las plantas, por cuanto les hace perder una molécula de CO2 por cada 3 moléculas de CO2 que fija. Y es una evidencia precisamente de lo que hemos visto en las leyes de la termodinámica, que no hay ningún sistema y ningún proceso perfecto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son esas etapas que comprende la fotorrespiración? Acá vemos toda una secuencia de pasos. Veamos en el siguiente gráfico qué pasa. Acá tenemos, entonces, que la fotorrespiración va a comprometer 3 organelas celulares. Por un lado, va a comprometer el cloroplasto, luego el peroxisoma y por último la mitocondria. Toda esta secuencia de reacciones va a traer como resultado que se pierda CO2. Y algo curioso es que esta
fotorrespiración también se denomina ciclo C2. Pero, ¿por qué decimos ciclo C2? En primer lugar, no se podría hablar de plantas C2 porque no hay ninguna planta que emplee la fotorrespiración como un proceso de fotosíntesis, por cuanto hemos repetido que en la fotorrespiración no se fija CO2. Ustedes saben que si cogemos básicamente la única palabra, en este caso respiración, sabemos que la respiración, por ejemplo en el caso de los humanos también y todo organismo aeróbico, incorpora oxígeno y elimina CO2. Entonces, en todo proceso respiratorio aeróbico, lo que se pierde es CO2, es un subproducto de la respiración. Por tanto, en la fotorrespiración, que es una respiración en presencia de energía solar que ocurre en las plantas, también sucede lo mismo, se pierde CO2. Pero por otro lado, por el ciclo de Calvin, la planta fija CO2, entonces, digamos, está trabajando pérdida. Incorpora 3 moléculas de CO2 y pierde una molécula de CO2 por esta secuencia de pasos que comprende lo que conocemos como fotorrespiración. Ahora la pregunta sería entonces, ¿qué diferencias hay con la respiración que ocurre y que normalmente conocemos nosotros a nivel de la mitocondria? Veamos entonces lo siguiente. Acá tenemos las diferencias con la respiración que ocurre al nivel de la mitocondria. En el caso de la fotorrespiración, también se utiliza oxígeno, también se libera CO2, pero lo importante es que no se genera, no se produce ATP ni NADH, que son los productos de la fase luminosa de la fotosíntesis. Pero se llama fotorrespiración porque precisamente depende de la luz, ocurre en presencia de la luz. Se inhibe con este compuesto que vimos en las clases anteriores, que es un bloqueador, un inhibidor de la cadena de transporte de electrones a nivel de la fotosíntesis. Y, algo importante, aumenta la fotorrespiración con concentraciones crecientes de oxígeno, mientras la mitocondria se satura con 1 a 2% de oxígeno. Es decir, en ambientes donde predomina más el oxígeno que el CO2, se favorece la fotorrespiración. Es decir, la enzima rubisco se va a unir más con el oxígeno que con el CO2. ¿Pero qué supone, qué implica esta fotorrespiración? Veamos acá entonces qué implica, qué supone esta fotorrespiración. Entonces, la fotorrespiración implica una reducción en la eficiencia de la fotosíntesis. Sabemos que por el ciclo de Calvin se fija un CO2 y cuesta básicamente 3 ATPs y 2 NADPH, que en energía representa 521 kJ. Un ciclo de la fotorrespiración cuesta 2 ATPs más 2.5 NADPH, es decir, 600 kJ. Su costo energético es mayor. Entonces, lo que nos podríamos preguntar es, ¿para qué sirve, si su costo energético es mayor, para qué sirve la fotorrespiración? ¿Es rentable o no es rentable para las plantas? Veamos entonces acá, en esta gráfica, ¿para qué sirve la fotorrespiración? ¿Cuál sería el propósito, la utilidad? Y en realidad, la fotorrespiración no sirve para algo útil en la planta. ¿Para qué sirve la fotorrespiración? Para nada. Muy por el contrario, se consume materia orgánica ya formada sin producir ATP, es decir, deshace parte de lo conseguido en la fotosíntesis. Este es entonces el objetivo al final de la fotorrespiración. Aparentemente sería nada, sin embargo uno se podría explicar para qué se mantiene y por qué se mantiene en escala evolutiva a nivel de las plantas. Y acá podríamos tener alguna explicación. Entonces, algunos autores señalan que la fotorrespiración podría tratarse de un mecanismo que permita disipar excesos de ATP
y NADPH de la fase lumínica, previniendo así los daños que la acumulación de estos compuestos pudiera causar. Y básicamente, ¿qué compuesto podría causar más daño si quisiéramos coger estos términos tal y como lo hemos mencionado? Básicamente el NADPH, porque es una molécula que va a proporcionar protones. Y si proporciona protones en algún momento no deseado o en cantidades no deseadas o requeridas por la planta, nosotros sabemos que los protones podría reducir el pH en compartimientos no deseados y consecuentemente aumentar la acidez y producir trastornos metabólicos que no serían ventajosos para la célula. Entonces, esa podría ser una explicación desde el punto de vista funcional y evolutivo para que se mantenga la fotorrespiración aun cuando no es rentable para las plantas. ¿Cuándo se favorece entonces esta fotorrespiración? Veamos acá. ¿Cuándo se favorece la fotorrespiración? Esta fotorrespiración se favorece en ambientes calurosos y secos, en que la planta debe cerrar sus estomas para evitar la pérdida de agua. Consecuentemente va a tener esa posibilidad de efectuar mayor fotorrespiración. Además, la solubilidad de los gases disminuye cuando aumenta la temperatura, más con el CO2 que con el oxígeno. Entonces, cuando aumenta la temperatura va a haber más disponibilidad de oxígeno para la planta que de CO2, lo que va a permitir, como indicamos, que la enzima rubisco se pueda unir más con el oxígeno que con el CO2, favoreciéndose así la fotorrespiración. Entonces, si este es el problema en cuanto a que la fotorrespiración no es útil en términos a primera vista, ¿cuáles serían las estrategias para la acumulación de CO2 con respecto a la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa con respecto a la enzima rubisco? Veamos entonces aquellas estrategias que han desarrollado algunas plantas. Acá tenemos entonces las estrategias para la acumulación de CO2 en el entorno de la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. Estas estrategias implican, por un lado, peculiaridades bioquímicas, anatómicas y fisiológicas de ciertas plantas. Y también la fijación del CO2, es decir, retener el CO2 atmosférico a nivel de la planta, a nivel de las hojas, antes de que participen, estrictamente hablando, en el ciclo de Calvin. También sabemos que el rubisco tiene mayor afinidad por el CO2 cuando se encuentra más presente el CO2 y mayor afinidad por el oxígeno cuando se encuentra más presente el oxígeno, porque tiene función tanto carboxilasa, es decir, unirse con el CO2, como función oxigenasa, es decir, unirse con el oxígeno. Entonces, una adaptación anatómica es la que vamos a ver a continuación. Acá tenemos acá podemos observar nosotros que hay algunas adaptaciones anatómicas en ciertas plantas que van a permitir que ocurra la fotosíntesis no solamente en las células que son a nivel de la hoja, en las células del mesófilo, sino también que comprometan las células de las vainas de las o de las vainas amilíferas. ¿Y qué pasa acá en la parte superior? Acá tenemos nosotros que va a ingresar por los estomas el CO2. Tenemos acá las reacciones dependientes de luz, ¿no? Y en este caso, podemos observar nosotros que cuando ingresa el CO2 no se une directamente con la enzima rubisco a nivel del mesófilo, sino se une con otro compuesto que es el fosfoenol piruvato por acción de la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa y se forma un compuesto de 4 carbonos que es el oxalacetato.
y luego se isomeriza a malato, igual otro ácido orgánico de 4 carbonos, el cual va a pasar a las células de la vaina milífera. Acá lo tenemos al malato, ¿no? Acá se descarboxila, es decir, pierde un CO2, ¿no? Y por tanto el malato de 4 carbonos pasa a tener ahora la forma de piruvato, que es 3 carbonos, ¿no? Como piruvato ingresa otra vez a la célula del mesófilo y otra vez continúa el ciclo a ese nivel de la célula del mesófilo. Pero ¿qué pasa con ese CO2 que se está perdiendo a nivel de la vaina milífera? Ese CO2 que se está perdiendo, entre comillas, a nivel de la vaina milífera, en realidad es capturado para poder ingresar al ciclo de Calvin que ya hemos conocido. Entonces, acá lo que ha sucedido es que hay un rodeo para, a fin de cuentas, reducir algo. ¿Qué se estaría reduciendo acá? Acá se estaría reduciendo o evitando la fotorrespiración, es decir, aquella pérdida de CO2 que ocurre en las plantas sin que participen las células de la vaina milífera. Si lo vemos a nivel de microscopía electrónica, tendríamos lo siguiente. Acá podemos observar entonces, en esta imagen, que acá tenemos dos enzimas que están participando ahora. Por un lado, ya sabemos que la enzima rubisco tiene la capacidad de unirse con el CO2 y con el oxígeno en el ciclo de Calvin, pero también tenemos otra enzima que es la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa. Acá podemos observar al nivel de microscopía electrónica el espacio aéreo donde se encuentra ¿quién? Se encuentran las moléculas de CO2. Las moléculas de CO2 en este caso, a nivel del mesófilo, se van a unir con la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa y con el sustrato fosfoenol piruvato para formar, como indicamos, el oxalacetato, el cual pasa a malato, ¿no? Y luego el malato ingresa a otras células que son las células de la vaina del haz o células de la vaina amilífera. Y a este nivel el malato se va a descarboxilar, es decir, de 4 carbonos pierde uno en forma de CO2 y este CO2 es el que va a ingresar al ciclo de Calvin para formar luego las triosas y eventualmente después el almidón y la sacarosa. Entonces, ¿qué ha pasado acá? A diferencia del ciclo de Calvin típico, en el cual se forma una molécula de 3 carbonos, acá la molécula resultante de la fijación del CO2 al comienzo es una molécula de 4 carbonos que es el oxalacetato. Ya podemos entonces ir pensando en qué clases de plantas será aquellas en que la primera molécula que se forma cuando se fija el CO2 tiene 3 carbonos y como en este caso, cuando la molécula que se fija tiene 4 carbonos, podemos pensar cómo se llamarán esas plantas. Veamos acá otra ampliación de esto. Acá tenemos nosotros dos tipos de células como hemos indicado. Las células del mesófilo, las típicas células del mesófilo, donde están precisamente los cloroplastos. Entonces, la fosfoenol piruvato carboxilasa, porque termina en asa, sabemos que es una enzima, en las células del mesófilo de plantas C4, ya sabemos, y ahí tenemos que pensar por qué se denomina planta C4. Cataliza la formación del oxalacetato, un compuesto de 4 carbonos. Ya, entonces por eso, donde haya la participación de células del mesófilo y células envolvedoras de la vaina milífera, esas plantas se van a llamar plantas C4. ¿Por qué? Porque el primer compuesto que se forma es el oxalacetato, que tiene precisamente 4 carbonos. Este oxalacetato u oxaloacetato, no hay ningún problema en su denominación, es liberado a través de los plasmodesmos, ya sabemos, transporte sin plástico,
a las células envolvedoras de la vaina donde este es descarboxilado, o sea, se pierde, entre comillas, como CO2. Pero este CO2, como está dentro de la célula envolvedora de la vaina amilífera, va a poder ser utilizado en el ciclo de Calvin, que va a ocurrir, que se va a dar en este compartimento celular, que es la célula envolvedora de la vaina amilífera. Por último, los gránulos de almidón en las células envolvedoras de la vaina indica que el ciclo de Calvin-Benson es activo y la glucosa y luego el almidón se producen. Entonces, en las plantas que no participan las células envolvedoras de la vaina, solamente participan las células del mesófilo. El primer compuesto que se forma, sabemos que es el glicerato, fosfolicerato, tiene 3 carbonos y se van a llamar plantas C3. Y como en este caso, en esta foto, cuando participan dos tipos celulares, la célula del mesófilo y la célula envolvedora de la vaina, el primer compuesto que se forma es el oxalacetato y tiene 4 carbonos. Y estas plantas se van a llamar plantas C4. Veamos esas diferencias anatómicas en el siguiente diagrama. Acá lo tenemos. Acá podemos observar entonces lo que indicamos: una hoja de la planta C3, una hoja de la planta C4. ¿Qué pasa en las plantas C3? Acá tenemos las células que llevan a cabo el ciclo de Calvin con color verde más intenso y las células que llevan a cabo la ruta C4 con un color verde más claro. Y podemos observar que en las plantas C3, lógicamente, están solamente las células que llevan a cabo el ciclo de Calvin y que son las células del mesófilo de la hoja. Es decir, las únicas células que hacen fotosíntesis en las plantas C3 son las células del mesófilo, donde también están los cloroplastos. Tenemos acá la célula envolvente del haz. Sin embargo, no está coloreada de verde, lo que nos indica que en las plantas C3 no participa en la fotosíntesis. También tenemos la nervadura y más células del mesófilo. Sin embargo, ¿qué pasa en las plantas C4? En las plantas C4 podemos observar que las células tienen color verde claro y verde intenso. Por tanto, hay células que llevan a cabo la ruta C4 y las células que llevan a cabo el ciclo de Calvin. Y tenemos con color verde oscuro las células envolventes del haz, que son las que van a llevar a cabo el ciclo de Calvin. Y también tenemos las células del mesófilo, que son las que van a llevar a cabo la ruta o el ciclo C4. Consecuentemente, entonces, la diferencia entre plantas C3 y plantas C4 desde el punto de vista anatómico es que en las plantas C3 la fotosíntesis únicamente se lleva a cabo en las células del mesófilo. Y en las plantas C4 la fotosíntesis se lleva a cabo tanto en las células del mesófilo como en las células envolventes del haz. Acá podemos observar nosotros que el CO2 se une con el fosfoenolpiruvato, que tiene 3 carbonos, por acción de la enzima fosfoenolpiruvato carboxilasa, y se forma el oxalacetato, que es una molécula que tiene 4 carbonos. Se isomeriza a malato, 4 carbonos, entra a la célula envolvente del haz, ¿no? Y acá se va a descarboxilar y el producto que queda, que es el piruvato, retorna para continuar el ciclo al nivel de la célula del mesófilo y el CO2 es captado
para que ingrese al ciclo de Calvin y se formen luego las triosas, que van a pasar luego a formar los carbohidratos más complejos. Entonces, esta es la anatomía que presentan estas hojas C4, se conoce, esta estructura anatómica se conoce como anatomía de Kranz. La disposición anatómica de estas células en las plantas C4 se conoce como anatomía de Kranz, anatomía tipo Kranz o también anatomía en corona. Veamos a continuación esto. Acá tenemos. Se conoce entonces como anatomía tipo Kranz o en corona, donde podemos observar, como indicamos, que en las plantas C4, quienes hacen fotosíntesis son, por un lado, las células del mesófilo, pero también las células de la vaina amilífera. Esta es la diferencia con las plantas C3. Y si quisiéramos ver un esquema ahora, veremos con relación también a otras plantas. Acá lo tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Acá podemos observar nosotros que ya tenemos tres tipos de plantas. Por un lado, la que hemos visto desde el comienzo, que es las plantas C3, donde el CO2 va a ser fijado básicamente por las células del mesófilo. Y acá va a ocurrir el ciclo de Calvin, y como ejemplo tenemos a una gramínea como es el arroz. De este ciclo de Calvin, en las plantas C3, se van a producir posteriormente el almidón, la sacarosa. ¿Qué pasa en las plantas C4? En las plantas C4 hemos indicado que participan dos tipos celulares. Por un lado, las células del mesófilo, donde se forma el primer compuesto, no tiene 3 carbonos como en las plantas C3, sino tiene 4 carbonos. De ahí que el nombre sea plantas tipo C4. Y luego la descarboxilación ocurre a nivel de las células de la vaina amilífera o del haz, y acá se va a llevar a cabo el ciclo de Calvin. Y también tenemos nosotros en otro tipo de plantas que ahora vamos a denominar plantas con metabolismo ácido de las crasuláceas o plantas tipo CAM. En estas plantas con el metabolismo ácido de las crasuláceas o plantas tipo CAM, ¿qué sucede? Lo que sucede es que la incorporación de CO2 es en la noche. La apertura estomática no es en el día, sino en la noche. Y también se va a formar el oxalacetato, es decir, participa la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa, se isomeriza a malato, ¿no? Y luego el malato va a descarboxilarse y este CO2 va a ser incorporado al ciclo de Calvin para formar luego el almidón y la glucosa, como ocurre por ejemplo en las plantas de la piña. Entonces acá tenemos nosotros tres tipos de plantas que están llevando a cabo la fotosíntesis, pero ¿por qué sería esta diferencia? La pregunta es la respuesta va a ser de acuerdo a las condiciones climáticas, ecológicas en las que se encuentren estas plantas. Entonces podemos ir nosotros indicando en el siguiente esquema un poco más sobre esto. Acá tenemos, en el siguiente esquema entonces tenemos acá podemos observar que las plantas denominadas plantas C3 fijan el carbono con la enzima rubisco. La fotosíntesis se lleva a cabo únicamente en las células del mesófilo. El primer compuesto que forman es el fosfogliceraldehído, ¿no? Y
el ácido fosfoglicérico y diré ácido fosfoglicérico y tiene 3 carbonos. Por eso se llaman plantas C3. Ejemplos de plantas C3 son, por ejemplo, el arroz, el trigo y todos los árboles. En cuanto a las plantas C4, las plantas C4 van a fijar el carbono, pero formándose el primer compuesto denominado oxalacetato, que tiene 4 carbonos. Por eso se llama plantas C4. Y eso ocurre a nivel de las células del mesófilo. Luego ocurre una descarboxilación en las células de la vaina milífera y ese CO2 resultante de la descarboxilación ingresa al ciclo de Calvin para luego formar los carbohidratos que ya conocemos. Y en las plantas con metabolismo ácido de las crasuláceas, ¿qué sucede? Fijan carbono en la noche, es decir, la apertura estomática no es en el día, sino en la noche. Consecuentemente, fijan el carbono en la noche, formándose el oxalacetato, un ácido orgánico. Lo almacenan este producto, ¿dónde? Lo almacenan en la vacuola hasta el día siguiente. Luego, recién van a emplear la enzima rubisco a través del ciclo de Calvin en el día para poder formar los fotoasimilados a nivel del mesófilo. Entonces, en todos los casos, podemos observar que se está fijando el CO2 y están formando los fotoasimilados como la glucosa, la sacarosa, el almidón. Entonces, ¿cuáles serían esas diferencias que podemos observar en relación a las plantas C3 y a las plantas C4 de manera esquemática? Veamos ahora. Acá tenemos cuáles son los factores a favor y en contra de cada vía fotosintética. Tenemos que la vía de las plantas C4, un factor a favor es el que implica el menor costo energético. Un factor en contra es que implica alta pérdida de agua en áreas secas y alta fotorrespiración en áreas calientes, en áreas cálidas. Esos son factores en contra, una desventaja. ¿Cuál es un factor a favor de las plantas C4? Las plantas C4 minimizan la fotorrespiración usando una enzima más eficiente para fijar el CO2. Ya hemos visto que la fosfenol piruvato carboxilasa, ¿no? Y llevando el carbono fijado en forma de malato o aspartato a las células de la vaina milífera. En las células de la vaina milífera, la enzima rubisco es aislada del oxígeno atmosférico y saturada con el CO2. Otro factor a favor es que minimiza la pérdida de agua, debido a que la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa se une más rápido con el CO2 y por tanto no necesita que los estomas se abran demasiado. ¿Cuál es un factor en contra o negativo o una desventaja de las plantas C4? Que requiere un 30% más de energía. Veamos qué pasa con las plantas con metabolismo hacia las crasuláceas. También las plantas con metabolismo hacia las crasuláceas minimizan la fotorrespiración y la pérdida de agua. ¿Por qué? Porque los estomas se abren de noche. Tienen la capacidad para mantener los estomas cerrados durante el día para reducir la evapotranspiración. ¿Cuál es el factor en contra de las plantas con metabolismo ácido de las crasuláceas? Que energéticamente es un proceso caro y solo ocurre en condiciones secas extremas, es decir, en ambientes séricos, en ambientes con poca disponibilidad de agua. Si queremos ampliar un poco más las características de estas tres plantas, tenemos entonces el siguiente cuadro. Acá tenemos entonces la comparación de las tres plantas
donde podemos observar que la distribución en el reino vegetal en cuanto a porcentaje de especies vegetales que tienen tal o cual ciclo de plantas, las plantas C3 están presentes o representan aproximadamente el 85% de todas las plantas. Las plantas C4 representan aproximadamente el 3%, ¿no? Todas las endospermas, incluyendo la mayoría de las malezas, mayormente monocotiledóneas, ¿no? Los grases, los juncos que son C4, son cerca del 79% de todas las plantas C4. Y las plantas CAM representan aproximadamente el 8% de todas las plantas existentes en la tierra. Y mayormente son plantas suculentas, pero hay que tener en cuenta que no todas las suculentas son plantas CAM. Y llevan a cabo fotosíntesis CAM, estas llevan a cabo fotosíntesis C4, y estas llevan a cabo fotosíntesis C3. ¿Cuál es la vía de fijación del CO2 en las plantas C3? Únicamente la vía C3. ¿Cuál es la vía de fijación del CO2 en las plantas C4? Es tanto la vía C3 como la vía C4. Espacialmente hablando, la C4 en la célula del mesófilo y luego la C3 en la célula de la vaina amilífera. Y en las plantas CAM, ¿qué sucede? La vía de fijación del CO2 son tanto la vía C3 como la vía C4. Ambas espacialmente en partes diferentes de la misma célula y temporalmente. C4 ocurre en la noche y C3 ocurre en el día. En cuanto a la anatomía de las hojas, ya hemos visto que la anatomía que presentan las plantas C4 es denominada anatomía tipo Kranz, ¿no? En el caso de las plantas C3, básicamente participan las células del mesófilo, y en las plantas tipo CAM van a participar también células que tienen vacuolas muy significativas, porque ahí se va a almacenar el producto, el ácido orgánico, que se formó precisamente en la primera etapa del ciclo de las plantas CAM. En cuanto al movimiento estomático, los estomas se abren durante el día y se cierran en la noche en las plantas C3. En las plantas C4, los estomas también se abren durante el día y se cierran en la noche. Sin embargo, en las plantas CAM es al revés. Los estomas se abren en la noche y se cierran en el día, precisamente para evitar la pérdida de agua porque viven en ambientes desérticos. ¿Dónde se encuentran más las plantas C3? En ambientes templados. ¿Dónde se encuentran más las plantas C4? En ambientes tropicales o semitropicales, donde hay alta intensidad de luz, alta temperatura y condiciones de sequedad. ¿Dónde se encuentran las plantas CAM? Básicamente en ambientes desérticos, áridos, es decir, ambientes con poca disponibilidad de agua. Si quisiéramos ver las diferencias en cuanto a la enzima, acá tenemos lo siguiente. Hemos indicado que la enzima que va a participar en las plantas C3, fijando el CO2, es la enzima rubisco, la ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. Y en las plantas C4 y CAM es la misma enzima, la fosfoenol piruvato carboxilasa. En cuanto a las plantas C3, podemos observar acá de que las plantas C3 implica un método más eficiente desde el punto de vista energético. Y las plantas CAM implican una mejor conservación del agua. Y en cuanto a las plantas C4, se ubican, digamos, de manera intermedia entre las características de las plantas CAM y las plantas C3. Las plantas C3 pierden agua a través de la fotorrespiración. Las plantas C4 pierden menos agua y las plantas con CAM también pierden menos agua. Entonces, de esta manera podemos observar que tienen sus ventajas y sus desventajas
cada tipo de plantas. Acá lo podemos observar nosotros entonces en estas diferencias. Acá tenemos lo siguiente. Vamos a ver en este cuadro final. Acá lo tenemos. Acá podemos observar entonces un cuadro final comparativo entre las C3. Repetimos, en las plantas C3, C4 y CAM, en ambas ocurre la fotosíntesis, con ciertas características que son las siguientes. Las plantas C3 representan el principal tipo de fotosíntesis, el cual produce un compuesto de 3 carbonos, el ácido 3-fosfoglicérico, a través del ciclo de Calvin. En las plantas C4 es otro tipo de fotosíntesis en la cual se produce un compuesto intermediario de 4 carbonos, que es el oxaloacetato, ¿no? Y que luego se descarboxila para pasar al ciclo de Calvin. Y en las plantas con metabolismo ácido de las crasuláceas, ¿no?, la partida estomática es en la noche y la fotosíntesis, estrictamente hablando, es en el día, ¿no? Y se forma un compuesto ácido que es el oxaloacetato. De ahí su nombre, metabolismo ácido de las crasuláceas. La fotosíntesis C3 ocurre mayormente en todas las plantas. Sabemos que la C4 y la CAM ocurren en menor porcentaje de plantas, ¿no? Luego, también sabemos que la fotosíntesis C3 ocurre en las células del mesófilo, en cambio la fotosíntesis C4 ocurre en dos tipos celulares, en las células del mesófilo y en las células de la vaina milífera. Y en las plantas CAM solamente ocurre en las células del mesófilo, que tienen grandes vacuolas donde se almacena el oxaloacetato formado precisamente en la noche. También tenemos en cuenta que el primer producto estable en la fotosíntesis C3 es el 3-fosfoglicerato o ácido 3-fosfoglicérico. En la planta C4, el primer producto estable es el ácido oxalacético u oxalacetato. Y en las plantas CAM, el primer producto estable es el ácido 3-fosfoglicérico durante el día y el oxalacetato durante la noche. En cuanto a energía utilizada, la fotosíntesis C3 en las reacciones de oscuridad requiere 12 NADPH, que es un agente reductor, y 18 ATP. En las plantas C4, las reacciones en la oscuridad requieren también 12 NADPH, pero acá requieren más ATP, requieren 30 ATP. Entonces ya vamos pensando que implica mayor costo energético. Y en cuanto a las plantas CAM que observamos, que también requieren 12 NADPH, igual que las demás plantas C3 y C4, pero la diferencia es que requieren más energía todavía, requieren 39 ATP. Entonces podemos decir que el costo energético es mayor para las CAM, seguido por las plantas C4 y seguido por las plantas C3. En cuanto a la temperatura óptima para que ocurra la fotosíntesis C3, es de 15 a 25 grados centígrados. Para las plantas C4 es de 30 a 40 grados centígrados. Y para las plantas con metabolismo CAM es con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. También tenemos que tener en cuenta que durante el día, en las plantas C3, los estomas están abiertos. En las plantas C4 también están abiertos los estomas, pero en las plantas CAM los estomas durante el día están cerrados. En cuanto a la enzima que participa en la carboxilación en las plantas C3, es la enzima rubisco. En las plantas C4 es la fosfoenol piruvato carboxilasa en las células del mesófilo y la rubisco en las células de la vaina amilífera. Y en las plantas CAM es la fosfoenol piruvato carboxilasa en la oscuridad y la enzima rubisco durante la fase luminosa, durante el día.
En cuanto al compuesto que es el aceptor inicial de CO2 en las plantas C3, el compuesto que es el aceptor inicial de CO2 en las plantas C3 es la ribulosa 1,5-bifosfato. En las plantas C4, el compuesto inicial en aceptar CO2 es el fosfoenol piruvato. Y en las plantas CAM, también el compuesto inicial en aceptar CO2 es el fosfoenol piruvato. En cuanto a la anatomía foliar, en las plantas C3, la anatomía de las hojas es una anatomía típica donde participan básicamente las células del mesófilo. Y en el caso de las plantas C4, hemos indicado que participan las células del mesófilo y además las células de la vaina mielífera. Eso se conoce como anatomía tipo Kranz. Y en las plantas CAM, su anatomía a nivel foliar es de tipo xeromórfico, porque hemos indicado que las células del mesófilo tienen vacuolas muy grandes para almacenar precisamente el oxalacetato que se forma en la primera etapa. Por último, en cuanto a la fotorespiración, las plantas C3 no tienen características especiales para combatir la fotorespiración. Por tanto, trabajan a pérdida, por decirlo de alguna manera. Pierden CO2, un CO2 por cada 3 que se incorporan. En las plantas C4, respecto a la fotorespiración, minimizan la fotorespiración realizando la fijación del CO2 y el ciclo de Calvin en compartimentos celulares separados. Ya sabemos, en las células del mesófilo y en las células de la vaina amilífera. Y en relación a las plantas CAM minimizan la fotorespiración realizando la fijación del CO2 y el ciclo de Calvin en momentos separados del día, es decir, a partir de los sistemas en la noche, a diferencia de las plantas C3 y las plantas C4. Bueno, entonces con eso estaríamos concluyendo la sesión de hoy día.